Y aquí en la Ciudad de México saludamos a Polo Rivera, un amigo, un luchador de las causas sociales que también está comprometido con esto del proceso de la legalización del cannabis en este país y en todos nuestros países latinoamericanos. Polo, qué gusto saludarlo desde Colombia. Muy rico, como decimos nosotros, poder conversar y hablar tranquilamente sobre estos temas. ¿Cómo ha evolucionado el tema del cannabis, pero desde la perspectiva cultural en los últimos años? Bueno, nosotros empezamos en esta lucha en 2001 y bueno, puedo decir que sí ha avanzado bastante culturalmente al menos, ¿no? Porque en 2002, que ya fue la marcha un poco más masiva, que ya se dio a conocer en los periódicos, aparecíamos en las páginas de policía. Sí. Bueno, pues esto era gracioso para nosotros porque nos comparaban con delincuentes que salían a pedir que se legalizara el delito. Para la siguiente marcha ya pasamos a las páginas de cultura porque se entendió nuestra propuesta de cambiar la representación social que había sobre los consumidores de cannabis y de la cannabis misma, ¿no? Que estaba considerada casi un veneno, para pues mostrar que había todas estas propiedades que ya no voy a enumerar aquí, pero industriales y medicinales, y pasamos a las páginas de cultura y después pasamos a las páginas de política. Esto me parece a mí que cualitativamente es un avance en el sentido de que poco a poco la gente ha ido asimilando los conceptos que hemos promovido desde este activismo, desde esta lucha social, desde esta salir a las calles a decir lo que consideramos nuestra verdad, digamos, no es una verdad absoluta, pero que estamos dispuestos a tratar de contrastar con las verdades que se han tenido durante tanto tiempo, ¿no? En México la prohibición tiene 102 años, inició el 15 de marzo de 1920 y bueno, es algo que pues, considero que es algo que atrasa el país, tanto social como cultural y económicamente, ¿no? Entonces, pues definitivamente para nosotros pues el hecho de ver que la gente ya no le dice solo marihuana, que le dice cannabis, o que los consumidores se autonombran canábicos, para nosotros es un triunfo cultural en la medida en que están entendiendo que hay muchas cosas más allá detrás del consumo, ¿no? o de la planta que están consumiendo. Para nosotros creo que, si la política se ha negado a avanzar, si las leyes se han negado a avanzar, este triunfo cultural no nos lo quita nadie y es algo que está en las calles. Nosotros vemos cómo hay hoy, que es 420, una celebración mundial, pues hay actividades prácticamente en todo el país y en la Ciudad de México, en todos los rumbos de la ciudad hay actividades. Entonces para nosotros ya es una fiesta casi nacional, como el Día de la Independencia, que en pocos años yo calculo que será de verdad una fiesta en la que incluso se den asuetos porque estamos reconociendo el valor de una planta que ha acompañado a la humanidad durante milenios y que solo en el último siglo ha sido un problema, pero esto se debe más a la prohibición que a la naturaleza de la propia planta. Pues es eso. Polo, eso que comentas que tiene mucho más valor si revisamos nuestro pasado histórico, quienes nos conquistaron, entre comillas, nos evangelizaron y nos llenaron de tabúes y de miedos y de fobias y de temores frente al cáñamo, frente a la marihuana. Siempre había como eso de sembrarnos el miedo y por eso la prohibían, por lo menos en las generaciones post años 60, ¿cierto? Que era más el miedo el que le metían las leyes o el sacerdote desde su púlpito y todo eso. ¿Eso le da un valor agregado a toda esta lucha, a los resultados alcanzados? Sí, definitivamente. Bueno, pues lo que yo he observado, lo que hemos observado en algunas investigaciones es que parecía que los colonizadores no sabían que se trataba de la misma planta, porque por un lado emitían edictos, bulas y bandos promoviendo el cultivo del cáñamo. Ajá. Y por otro lado la iglesia hacía una demonización de quienes realizaban prácticas idolátricas, así lo llamaban, con esta planta. Entonces, bueno, desde la colonia parece que no había
una comunicación entre las instituciones que se encargaban de hacer las normas para la sociedad, pero bueno, esto se agrava todavía más pues en el siglo pasado, como bien mencionas, ¿no? Empieza la prohibición, se dejan atrás, se hacen a un lado las propiedades medicinales, se deja a un lado la investigación, se deja a un lado el uso como fibra y se centra totalmente a partir de 1961 justamente con la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, se centra en la persecución y el consumo y producción de marihuana y de otras sustancias, pero a partir de ese momento pues ya menos se investiga en nuestro país, se deja a un lado cualquier asomo de siquiera pensar en una política diferente y bueno, al menos en México ha habido un desastre porque es a partir de esa acumulación de capital originaria a través del tráfico de sustancias ilegales que los grupos que ahora pues disputan con el Estado regiones enteras de nuestro país pues lograron empoderarse y lograron pues llegar a violentar de tal manera a nuestras instituciones. Entonces pues es algo que trajo consecuencias muy graves y bueno, pues ahora legalizar parece que no va a ser como darle una aspirina a alguien que tiene cáncer, porque pues estas personas ya tienen otros al menos unos 20 negocios más que claro, sí afectan la integridad, la salud, la tranquilidad y los bienes de las personas que vivimos en este país. Eso se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que las grandes corporaciones, las multinacionales, se están quedando con el negocio, ya se quedaron con el negocio del cannabis, los laboratorios, las farmacéuticas, todo esto. ¿Tú crees que en tu país y en nuestro continente va a pasar algo similar? Pues es lo que yo creo que intentan hacer eso. Yo creo que en nuestro país no se ha legalizado porque no saben cómo monopolizar el cannabis. Pero yo sinceramente creo que aunque lo puedan monopolizar en un principio, el cannabis al salir de la tierra y ser un bien de la tierra va a ser difícil que lo monopolicen y que lo controlen, porque es algo que crece en nuestros jardines y que es una medicina que puede crecer en nuestro patio. Es una relajación que puede pues, cambiarnos el estilo de vida, ¿no? Entonces me parece a mí que si esto sale de la tierra será difícil que alguien se lo apropie y creo que ahí es la mala noticia para los empresarios. Sí. Pero bueno, sigan por favor. Sí, hablábamos ahora de cómo nuestras ciudades poco a poco van cogiendo esa esencia, ese aroma generalizado de la mota. ¿Se siente aquí en Ciudad de México? Sí, en esta calle misma, que es Insurgentes, bueno, es la avenida más grande del mundo. Circula mucha gente fumando marihuana, ya nadie se espanta, ya nadie llama a la policía por alguien que esté fumando marihuana. Obviamente no en todas las partes de la ciudad, ¿no? Hay partes de las áreas de la ciudad donde no hay molestia hacia los peatones, hacia quien decida fumar marihuana. Y eso pues ya también la gente ve que ha visto, quienes incluso están en contra del consumo, han visto que pues una persona que consume no necesariamente representa un peligro, ¿no? Representa un peligro la persona que está armada. Sí. Y que la gran mayoría de los usuarios en este país somos personas que trabajan, que pagan impuestos, que son padres responsables, que estudian, o sea, no hay realmente por qué molestar a las personas usuarias de cannabis y eso creo que ya lo está entendiendo la sociedad, aunque me parece a mí que las autoridades se niegan rotundamente a reconocerlo a pesar de todas las pruebas. Una confusión forzada entre consumo y adicción. Efectivamente, o sea, sí, exacto. Para quien está en contra, siempre todo consumo es un consumo problemático, lo cual está probado que es totalmente así. Falso. Ya. Amigo, un mensaje para Colombia, para todos nuestros amigos que comparten estas ideas, que trabajan en esta procura pues de sacarla, de eliminar esos miedos, esos tabús, esas restricciones. ¿Cuál sería el mensaje? Amigos, pues quiero decirles que pues nuestra meta lamentablemente creo que no está próxima, pero es una meta alcanzable. Yo creo que nuestra meta es acceso libre, con las responsabilidades que implica la libertad, por supuesto,
por ejemplo, que no llegue a menores de edad el consumo no médico, y universal, todos los usos para todas las personas. Esa creo que es la meta del movimiento canábico internacional, que todos podamos disfrutar de esta planta que, como ya he dicho, es patrimonio de la humanidad, y bueno, pues no será en el corto plazo, creo yo, pero sabemos a dónde vamos, tenemos una dirección, los invito a que vayamos en esa dirección y poco a poco iremos avanzando. Creo que nuestro país pues va avanzando culturalmente, digamos, ideológicamente creo que ya ganamos, ¿no? Y en ese sentido pues toca volver una realidad, toca que esta realidad pues sea una realidad pacífica, productiva y benéfica para pues todos los ciudadanos de este mundo. Gracias. Bueno, gracias a usted, amigo, y de toda la gente. Escucha, entiende, digiere, saca sus propias conclusiones, y el reportero nómada aquí desde la Ciudad de México hablando sobre mota, sobre hierba, sobre marihuana, sobre cannabis en una función social de la comunidad, de la gente, desmitificando todo este asunto. Muchas gracias.